Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. Bolivia realiza hoy su elección nacional y las últimas encuestas plantean un escenario de segunda vuelta. Latinoamérica sufrirá el peor impacto de la pandemia según un informe del Banco Mundial. En Argentina sostienen que demandará 2 años recuperar los aprendizajes debido a la pandemia. En medio de protestas y enfrentamientos con la policía, trabajadores y trabajadoras en Indonesia rechazan la aprobación de una nueva ley laboral. Hoy domingo, día de elecciones en Bolivia, un país sumergido en una severa crisis social, económica, política, con un panorama de casi segura segunda vuelta, según anuncian las encuestas. En Bolivia, las últimas encuestas coinciden en un balotaje entre los candidatos Luis Arce, del MAS, y el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. En el último día permitido por las autoridades electorales bolivianas para la difusión de encuestas, los canales privados difundieron un estudio realizado por la empresa Ciesmori que muestra a Arce con un 42.2% de los votos válidos y a Mesa con un 33.1%. El estudio incluyó 3.170 entrevistas hechas entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre en 579 localidades urbanas y rurales de los 9 departamentos con un margen de error de más o menos 1,74%. La Constitución y la ley electoral bolivianas establecen que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más 1 de los votos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales por encima del segundo más votado. Y de Bolivia nos vamos a Perú, país que viene sufriendo fuertemente la pandemia del COVID-19. Se espera la posibilidad de un rebrote. Las autoridades sanitarias de Perú se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote de la epidemia de la COVID-19, a pesar de que continúa la tendencia al descenso de los casos activos en el país, que actualmente llegan a 74.676. El Ministerio de Salud elevó los casos confirmados desde marzo a un total de 846.088, mientras que los decesos llegaron a 33.223, con 65 nuevos fallecidos. Sin embargo, los datos oficiales indican que del total de infectados, 738.189 ya han recibido el alta en un centro médico o han cumplido con su cuarentena domiciliaria. A pesar de estas cifras alentadoras, médicos y especialistas han lanzado la alerta ante un posible rebrote de la enfermedad en las próximas semanas, una situación que las autoridades también consideran probable si es que la ciudadanía descuida las medidas de seguridad sanitaria. Y según un informe del Banco Mundial, Latinoamérica viene sufriendo un fuerte impacto económico y social debido a la pandemia. Latinoamérica y el Caribe sufrirán el peor impacto económico y en salud del mundo por la pandemia de COVID-19, pronosticó el Banco Mundial. El Banco Mundial vaticinó una caída del 7,9% del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe en 2020 y que la recuperación iniciará en 2021 con un crecimiento estimado de 4%. Nuestra región soporta el peor impacto económico y en salud debido a la COVID-19 en todo el mundo, dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo. El número de muertos por millón de personas es tan alto como en las economías avanzadas, sino más, pero los recursos disponibles para hacer frente al golpe son mucho más restringidos, agregó el reporte. En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, la CSA realizó un foro virtual, Lo Público en Manos Públicas. Las federaciones sindicales internacionales, junto a la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, realizaron el encuentro con el tema Lo Público en Manos Públicas. Rafael Freire, secretario general de la CSA, hizo la apertura del foro afirmando que la crisis que enfrentamos es una crisis del modelo neoliberal. La crisis que enfrentamos hoy es una crisis del modelo neoliberal. Es un modelo que é culpado
al estado de la corrupción y ha lo reducido al mínimo, cumplir las funciones de defensa, control de las finanzas y la justicia. Frente a este Estado neoliberal autoritário que entrega a política pública al mercado, reivindicamos Estados democráticos, garantes de derechos de la población trabajadora. El encuentro representó una referencia importante para las y los trabajadores de las más diversas partes de las Américas y contó con la moderación de Marcio Monzane, secretario regional de la Uniaméricas. Entre las varias intervenciones, la coordinadora del Comité Nacional de Empresas Públicas de Brasil, Rita Serrano, destacó la importancia de estos encuentros. Queremos el público en manos públicas para todos y todas. Y para encerrar, una frase que me parece muy linda de Santo Agustinho, que es: la esperanza tiene dos hijas lindas, la indignación y el coraje. La indignación nos enseña a no aceptar las cosas como están, el coraje a cambiarlas. La autonomía física de las mujeres y sus efectos a raíz de la COVID-19, también foro virtual organizado por la CSA. Organizado por la CSA y su Comité de Mujeres, con la moderación de Eulogia Familia, presidenta del Comité de las Mujeres de la CSA, y de la secretaria de Política Sindical y Educación, Jordania Ureña, el seminario recibió a 3 destacadas panelistas. Desde que empezó la pandemia en Canadá a principios de abril, se vio que 1 de cada 10 mujeres estaban muy preocupadas por la posibilidad que podían sufrir violencia en casa. Y una encuesta de la Organización de Mujeres Indígenas incluso estableció que 1 de cada 5 mujeres había sido afectada. Sin embargo, todavía tenemos una encuesta nacional. Sin embargo, las policías han hecho cada vez más encuestas sobre las llamadas y las tendencias de pedidos de ayuda en diferentes regiones. En algunos informes se habla de un aumento de 20 a 30% de búsqueda de servicios de ayuda. Muchos hogares incluso ya han llegado al límite de su capacidad y tienen que delegar a las mujeres a otros lugares. Estamos observando que más que pensar impactos diferenciados de la pandemia entre hombres y mujeres, estamos viendo que los impactos de la pandemia se están amortiguando, o sea, se hacen menos graves a las comunidades y sociedades porque están siendo amortiguados en nuestros cuerpos, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo. Ese momento tan brutal que estamos atravesando como región, ese momento en que vemos la violencia creciendo de forma tan visible, los números no nos dejan olvidarlo, nos demanda reflexionar sobre qué somos como región, como rescataba Eulogia ahora mismo, pero también quiénes somos las mujeres en esa parte del mundo, quiénes somos las mujeres en ese contexto regional. Nosotras hemos tenido también la creación en este tiempo de una dirección de casos críticos y alto riesgo para trabajar aquellas situaciones de alto o altísimo riesgo que nos llegaban. Y esa fue otra de las formas, digamos, que encontramos para ir dando respuesta y para hacer un trabajo articulado, que en esto nos parece sustancial, un trabajo articulado con las otras instituciones de la sociedad. El seminario virtual puede ser visto en su totalidad en el Facebook de la CSA. Y vean ustedes estas cifras escalofriantes: cada 90 minutos desaparece una mujer en Perú. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, un total de 4.052 mujeres fueron reportadas a las autoridades como desaparecidas entre enero y septiembre de este año. Eso arroja una media de 15 mujeres por día. De ellas, 2.894 eran niñas y adolescentes. La adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar, se refirió al creciente fenómeno que arroja cifras tan alarmantes como que cada 90 minutos desaparece una mujer en Perú. Lo que pasa
es que es tan doloroso el fenómeno de la desaparición que tú no sabes si la persona está viva o está muerta. O sea, su condición jurídica es de una persona que existe, pero no está contigo. Entonces, eso genera un sufrimiento eterno. El colectivo Familias Unidas por Justicia reúne 25 familias que reclaman celeridad en la justicia por tener casos de desaparecidas y de víctimas de feminicidio entre sus integrantes. Hasta ahorita no, la DIRINGRE hasta ahora no me da resultado, no hay una justicia, no toman el caso en serio en la búsqueda de las personas que desaparecen. ¿Y hasta cuándo vamos a estar perdiendo a nuestros hijos? ¿Hasta cuándo? Diario los matan. ¿En qué país estamos? En Perú pasa eso, en otro país ponen ley de muerte. Los casos de desaparición de menores aumentaron durante la pandemia, pero en las regiones que mantienen una cuarentena focalizada se han llegado a duplicar. Rebollar aclaró que la desaparición de las personas no es un delito, pero se han encontrado evidencias de conexión con otros ilícitos, como la trata de personas. Si no es reconocida como una forma de violencia, simplemente los estereotipos van a seguir calando, como que ellas tienen la culpa, se han desaparecido, y no vamos a entrar al fondo de una problemática que a la fecha no la conocemos en su dimensión. La adjunta de la Defensoría señaló que las denuncias de desaparición de mujeres deben ser mayores a las reportadas por la policía. Por eso insistió en que el gobierno cumpla con poner en funcionamiento el registro y el portal de personas desaparecidas, la línea 114 y un sistema informático de activación de alertas de emergencia por desaparición. Histórico plebiscito dentro de pocos días en Chile. Para hablar de este tema recibimos a la representante de la Central Unitaria de Trabajadores de ese país, Bárbara Figueroa. Bueno, primero, lo que hemos señalado desde el mundo sindical es la garantía de que los trabajadores y trabajadoras puedan participar del plebiscito. Nosotros tenemos sectores de trabajadores, como en todo el mundo y en la región, que cumplen labores que, más allá de los feriados que se puedan determinar en los países, no siempre tienen la garantía de que ellos puedan disfrutar de ese día libre o del feriado para poder participar de un proceso electoral. Es por eso que lo que hemos exigido es que todos los trabajadores y trabajadoras puedan gozar de un feriado irrenunciable total, de tal manera que no haya ningún obstáculo para participar. En segundo lugar, hemos señalado que, dada la situación que estamos viviendo en el mundo y que vivimos en la región respecto del costo que estamos pagando los trabajadores y trabajadoras en esta pandemia, para poder garantizar nuestro traslado, estamos solicitando transporte público gratuito. Nos vamos ahora a Indonesia, donde trabajadores y trabajadoras vienen rechazando una ley laboral impuesta por ese gobierno. Pese a la fuerte oposición de los trabajadores y las comunidades indonesias, el proyecto de ley general sobre la creación de empleo de Indonesia se aprobó como ley, instituyendo grandes cambios desreguladores en la economía del país. La nueva ley enmienda 79 leyes existentes y más de 1.200 artículos y antepone los intereses y demandas de los inversores extranjeros a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades y el medio ambiente. El conjunto de leyes laborales de la Ley General socava considerablemente los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras indonesios y contraviene la Ley de Empleo número 13/2003. Los sindicatos han decidido adoptar diversas medidas masivas en todo el país, incluida una huelga general nacional. La CSI y la CSI Regional Asia-Pacífico solicitan a las organizaciones afiliadas de todo el mundo que apoyen el llamamiento de los sindicatos indonesios a su gobierno para que derogue la ley general sobre la creación de empleo y entable un diálogo constructivo con los sindicatos nacionales. Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, es la 16ª economía mundial. Una iniciativa para ser tomada muy en cuenta en Brasil, creación de empleos, más de 13.000 a raíz de la pandemia, iniciativa de este sindicato, la UGT, ni más ni menos, que en este caso viene representada por Ricardo Patá, que nos deja esta columna.
E isso demonstrou a confiança do trabalhador na estrutura sindical brasileira, colocando a possibilidade efetiva de estarem dentro do sistema de inclusão social. Mais de 200 empresas atenderam o nosso pedido. Mais de 13 mil vagas foram colocadas à disposição. Centenas de vagas foram colocadas pelo Instituto Paula Souza ou pelo Sistema S para qualificação profissional. E uma qualificação profissional sob medida. Nós construímos a possibilidade de cursos específicos pela demanda específica que a empresa está nos apresentando. Em muitas oportunidades, as pessoas não conseguiram a inclusão naquele momento, mas conseguiram a qualificação com o compromisso de depois irem para a empresa e poderem ser empregadas. Y en Argentina, país afectado por la pandemia, estiman que se van a necesitar por lo menos 2 años para recuperar los aprendizajes. El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que demandará 2 años que los estudiantes puedan recuperar los aprendizajes que, afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19, obligó a suspender las clases en el país hace casi 7 meses. Por lo menos con las articulaciones correspondientes, necesitaríamos el ciclo lectivo del año que viene y el otro. 2 años para recuperar los contenidos y aprendizajes, dijo Baradel, al ser consultado por el tiempo que demandaría igualar la situación educativa prepandemia. El dirigente de la CTA de los trabajadores sugirió también hay que trabajar con dispositivos especiales, con los chicos que egresen el año que viene y el otro, tanto con los que terminan el secundario como los que pasan de la primaria al secundario. Pero el tema más grave lo tenemos, dijo Baradel, con los que terminan el secundario que no tienen posibilidad de articular con el siguiente ciclo. Fuerte iniciativa de la campaña Lula Libre, este es el informe. La campaña Lula Libre, de la cual la CSA es parte y que reforzará la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, señala, entre otros aspectos, la conducta del señor Sergio Moro, ex juez y ex ministro de Justicia, así como de otros integrantes de las células de trabajo, Lava Jato y del Ministerio Público. Muestra claramente no solo la existencia de colusión en un proceso altamente politizado, pero también que al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se le negó su derecho inalienable a un juicio justo. Hemos recibido con preocupación la información de interferencia del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con los fiscales en Lava Jato. Sabemos que es inaceptable que gobiernos extranjeros actúen en casos judiciales locales, socavando la soberanía y ocultando otros motivos políticos y económicos. Entendemos que el Estado de Derecho en Brasil o en cualquier otro país corre serios riesgos si no respeta los procedimientos legales que garantizan a todo ciudadano el derecho a un juicio justo e imparcial. También creemos que la Corte tiene un papel esencial que desempeñar en la salvaguardia de las instituciones y la democracia brasileñas. Por ello, dice la misiva, les pedimos respetuosamente, honorables ministros de la Corte Suprema, que no eludan su responsabilidad histórica y actúen en la plenitud de sus deberes para reparar las injusticias cometidas contra el expresidente Lula da Silva. Representantes de distintos países latinoamericanos se reunieron en Madrid en el marco de la campaña Stop Bolsonaro. La ausencia de una buena gestión que el país Brasil padece actualmente en manos de Bolsonaro, no solo la gestión de la pandemia, porque en realidad actualmente nosotros ya ultrapassamos la barrera de los 5.000 casos y ya tenemos más de 150.000 muertos en Brasil. Y todo eso con negligencia, con sabotaje del gobierno. Entonces nosotros lo que vemos aquí a denunciar es el genocidio que está ocurriendo en Brasil, por el genocidio de los pueblos indígenas, por las quemadas discriminadas, por la destrucción del medio ambiente, del modo de vida de la gente. Entonces lo que vemos hoy es un genocidio generalizado propagado por Jair Bolsonaro, que además solamente está en el cargo que ocupa debido
a todo lo que ha pasado con Sergio Moro, devido ao lawfare, devido a las manipulaciones del juicio en cima de Lula y la prisión de Lula. Entonces, claro, reivindicamos Lula livre, justicia para Lula y justicia para Brasil, porque queremos ser lo que somos, pelo menos la Constitución, un país democrático y que la democracia sea respetada y que no haya más gobiernos de fake news y gobiernos que le importa un pepino a la gente. Entonces, lo que queremos es salud, vida, justicia. Seguimos hablando de Bolsonaro, pero esta vez a raíz de la iniciativa de la ONG Greenpeace en el Pantanal. De manera insólita y como forma de protesta, activistas pusieron en Pantanal una estatua del presidente Jair Bolsonaro, emulando a Nerón, el emperador romano que vio arder a su ciudad. Según Greenpeace, la estatua busca mostrar el inconformismo con Bolsonaro por sus políticas poco eficaces a la hora de combatir la deforestación. La estatua de 4 metros de altura y en su mayoría blanca simula a la del emperador romano Nerón, pero tiene el rostro de Bolsonaro con una corona de olivos sobre su cabeza, una lira dorada en su mano izquierda y la derecha extendida como dando una orden. La efigie se complementa con una túnica sobre la cual se extiende la piel de un jaguar, principal felino de América, también amenazado por el fuego. Los incendios en el Pantanal, el humedal más grande del planeta, han crecido más de un 200% entre enero y septiembre de este año, los mayores registrados para este periodo desde 1998, cuando comenzaron a analizarse los datos. El Pantanal es un bioma de 250.000 kilómetros cuadrados compartido entre Brasil, Bolivia y Paraguay, pero con el 56% de su superficie en el suelo brasileño. El 26% de esa área ya fue devastada con las llamas. La organización ambientalista culpa a Bolsonaro por la negligencia de sus acciones y por poner en riesgo al país con unas políticas que, además de dañar su imagen, alegan afecta a su economía al ahuyentar la inversión extranjera por el maltrato al medio ambiente. En Costa Rica continúan las protestas por un préstamo del Fondo Monetario Internacional que estaría creando nuevos impuestos. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. En Costa Rica continúan las protestas y los enfrentamientos con la policía que llegaron hasta las inmediaciones de la Casa Presidencial. Las reiteradas protestas son en contra de un eventual acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional que llevaría a un incremento en los impuestos. Seguimos en Costa Rica, donde un nuevo proyecto de ley busca limitar los contactos que los patronos hacen a los empleados en teletrabajo fuera del horario laboral. El proyecto busca reformar la actual ley de teletrabajo para garantizar la llamada desconexión digital, limitando llamadas, correos y mensajes de WhatsApp. La Central Única de Trabajadores de Brasil, CUT, lanzó una plataforma para las elecciones con lineamientos en defensa de la clase trabajadora. Esta herramienta trae las pautas de la CUT para candidatos a las próximas elecciones. La próxima conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre y definirá las prioridades para la organización en la región para los próximos 2 años. El Programa Mundial de Alimentos fue galardonado con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.